Ya, este es un tema en que ya quiero hablar hace tiempo, pero no me animaba, porque soy fiel creyente de que si no sabes un tema, no hables hasta que no sepas 100%, ¿verdad? Voy a volver a repetir el versículo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Bien, para empezar, ¿a qué se refiere este tiempo de angustia? Es algo que mi tía el sábado pasado ya había explicado un poquito, pero ya se fue las plagas. Entonces, vamos a entrar en el tiempo de angustia. El tiempo de angustia toma lugar después del cierre de la gracia, cuando ya no hay oportunidad más para arrepentirse, cuando ya no hay lugar para nada. Y da inicio a las plagas, a la ira de Dios, se mezcla de misericordia, como está escrito en la Biblia. Y nos narra que en ese tiempo, cuando Jesús salga del santuario y deje intervenir por nosotros, en ese momento saldrá del santuario Jesús y dirá: hecho está, sí, es hecho está, hecho es. Y entonces dice que todas las huestes celestiales depositan sus coronas mientras Él anuncia en un trono solemne lo que está escrito en Apocalipsis 22, versículo 11. Si venimos a leerlo, capítulo 22, versículo 11. Apocalipsis capítulo 11, Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, capítulo 22, versículo 11. Capítulo 22, versículo 11. Ya lo El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Este es un tema que estábamos hablando en la clase de jóvenes, ya que nos hemos dado la tarea de leer el libro de los siglos, y estábamos hablando que un libro santo, escrito bajo la influencia del Espíritu Santo de Dios, que literalmente su propósito es llevar esperanza y es llevar vida eterna. Cuando este libro te dice que ya no hay vuelta atrás, entonces cuando nos ponemos a reflexionar qué tan grave es el asunto, porque el libro que te ha dado miles de profecías, cientos de profecías y de esperanzas, y que ahí estaré yo contigo, y que hay misericordia, y venga la mensaje arrepentido, todo eso te dice que ya has acabado en ese momento. Y lo compara el tiempo de angustia de los siglos con la angustia de Jacob, comparado con el tiempo de angustia de Jacob, que se encuentra en Génesis capítulo 32, versículo 22 al 30. Vamos a ver algo. ¿Qué les parece si todos vamos a ese capítulo y cada quien me lee un versículo? Génesis capítulo 32, versículo 22 al 30. ¿32 qué? 32, Génesis capítulo 32, versículo 22. Se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Versículo 23. Tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Versículo 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su visión de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. El conflicto de los siglos, antes de continuar, nos explica que en esa parte Jacob no sabía quién era ese varón. Entonces Jacob temía por su vida, porque él estaba pendiente de que Saúl no fuera y lo matara. Continuamos con el versículo 26. Y dijo: Déjame por tu raya del alba. Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. 28.
antes de continuar, este versículo por sí solo se puede tratar en un tema de redención. ¿Por qué? Porque hace tiempo hubo un sermón donde explicaban el nombre de Jacob y todo lo que había hecho Jacob con Esaú, cómo lo había engañado para tomar su primogenitura y todo eso. Y entonces el ángel aquí en este momento, aún sin saber, bueno, creo que ya tiene un poco de contexto de quién es Jacob, esta persona, es redimido, les cambió el nombre, ya no es más el engañador, ya no más es Jacob el que le robó la primogenitura a su hermano, sino que ha sido redimido y dado un nuevo nombre por Dios. Seguimos por el versículo 29. Entonces Jacob le preguntó, por favor, dime tu nombre, y él respondió, ¿por qué preguntes por mi nombre? Y lo bendijo allí. 30, versículo 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Bien, aquí pasan muchas cosas ya no sola noche para el pobre Jacob. Ya venía con la angustia, venía con el miedo, venía con el pánico, con el espanto de que su hermano tenía bastantes buenas razones para estar enojado con él. Y en ese tiempo, bastantes buenas razones para querer pasar una espada por su cuerpo, ¿verdad? Entonces ya Jacob presentía lo que se le venía. Y podemos verlo, como lo decía hace un momento, en su momento de angustia, cuando siente al varón, porque pues no sabe quién es, se va con la intención de matarlo, ¿verdad? Y entonces hay una parte del conflicto de los siglos que dice, si estas palabras le hubieran sido dictadas por el orgullo y la presunción, Jacob hubiera quedado muerto. Esto se refiere a cuando Jacob le pide al ángel que lo bendiga. Pero lo que se las inspiraba era más bien la seguridad de que confiese su flaqueza e indignidad, y sin embargo confía en la misericordia de un Dios que cumple su pacto. Bien, ahora regresamos al tiempo de angustia que aún no ha pasado, pero que eventualmente llegará. La Biblia nos dice del tiempo de angustia divide en dos partes, para los pecadores y para el pueblo de Dios. Para los pecadores vendrán todo ese tipo de angustia en forma de plagas, calamidades, dolores y todo. Para los moradores de la tierra que hayan escrito en el libro de la vida, esta parte se les ha narrado más que nada de una angustia psicológica, de una angustia espiritual. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de su fe en Dios probada al límite. Porque es fácil creer en Dios cuando se abre el mar. Es fácil creer en Dios cuando vemos historias bonitas, cuando vemos milagros, cuando vemos muertos levantarse. Pero ¿qué hay cuando la misma Biblia dice que aquí los justos quedarán desamparados? En el sentido de que ya nadie estará interviniendo por ellos. Ellos solamente se tendrán que valer por la misericordia de Dios. Ya no habrá Jesús en el santuario actuando como abogado, ya no estará él intercediendo, ya no habrá nada. Por eso nos insta la Biblia que se mantenga puro, manténgase puro, y el que no, ya. Y aquí viene el primer punto, la fe en Dios. Esto unos miércoles atrás, varios sermones hablaban del perdón. No sé si lo recuerdan, los que estuvieron aquí anteriormente. Y hablábamos de cómo perdonar a los demás. Qué tan difícil es perdonar a los demás, qué tan difícil es hablarle de nuevo a la misma persona que me hizo mal. Pero nos olvida mucho el perdonar a nosotros mismos. Y esto va a ser una parte esencial, porque si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, allá arriba no esperemos menos tampoco, no esperemos más tampoco. Les voy a decir por qué. En la parte de perdonarse a nosotros mismos es una prueba de fe en Dios, porque si no sería negar todo su sacrificio. Si negamos el perdón de Cristo para nosotros, si no creemos que hemos sido perdonados y confesamos nuestros pecados, entonces ¿cuál es el sentido del sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento de Cristo en la cruz? ¿Cuál es el motivo que pasaron esos 6,000 años y que en la mitad de esos 6,000 años estaba crucificado el Hijo de Dios? La Biblia nos habla de que en este momento el Espíritu Santo se retirará de todos los sentidos, se retirará de los que no sean escritos en el libro de la vida. Y ese momento va a dar pie a una maldad aún mayor. El profeta de los siglos nos dice que el mismo poder de los ángeles que mataron 185,000 soldados en una sola noche,
que mataron a todos los primogénitos de Egipto, ese mismo poder los ángeles malignos están esperando para poder usarlo. Ese mismo poder será ejercido por ellos cuando Dios lo permita. Entonces, yo me trato de imaginar qué tanto sufrimiento va a haber, cuántas muertes va a haber y qué tantas cosas sobrenaturales vamos a ver o se va a ver en ese momento. Porque estamos hablando de que como en ese tiempo miraban a sus hijos morir a manos de fuerza de los ángeles, así se va a ver en ese tiempo también de igual manera. Y viene una parte que me gusta. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija la integridad entre ellos respecto a los asuntos menudos de la vida. Pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que de manera alguna sancionará ni tolerará el mal. Todos los que traten de excusar o ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar y sin haber sido perdonados en los registros de los cielos, serán vencidos por Satanás. También nos dice anteriormente, o después, no recuerdo qué parte, que si no hubiera sido porque Jacob no cargaba con ningún pecado oculto, sino que había confesado todos, aún con su indignación, su oración no hubiera sido escuchada. Su petición para ser bendecido no hubiera sido escuchada. Y tomando en cuenta lo que dice el conflicto de los siglos, podemos entender que hubiera caído muerto también. Como lo dice, si hubiera sido con orgullo o con ese tipo de cosas. Y cuando hace énfasis en los asuntos menudos de la vida, ¿a qué se refiere eso? Un ejemplo, hay que ver un ejemplo. En los asuntos menudos de la vida que pecamos, que son pecados pequeñitos. Mentiritas piadosas. Hay muchos tipos de pecado, muchísimos. Y por alguna razón nosotros creemos que juzgar a otra persona porque peca diferente a nosotros nos hace mejores. Y no es así. Simplemente es una muestra distinta del poder de Satanás obrando en tu vida. ¿Okay? Entonces, hay muchos aspectos. ¿Cómo cuidas tu salud? También es un pecado. ¿Cómo cuidas tu salud? ¿Cómo vives en tu hogar? También es un pecado lo que le permites a tus hijos, lo que le enseñas a tus hijos. Evitarlos, entrarlos a la iglesia, un ejemplo, también es un pecado. O darle muchas cosas, enseñarles cosas falsas de la Biblia, meterle miedo. Hay muchos casos donde los padres, por querer tener que a los hijos, les meten tantas ideas de Dios que al final lo terminan temiendo a Dios, pero no de la forma que nos dice la Biblia, sino de una manera que se da miedo hasta acercarse a la iglesia, porque sienten que van a desaparecer, yo creo. Y eso no es así, hermano. La manera en la que enseñamos, la manera en la que vivimos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que comemos, mientras no nos mantengamos puros, nuestras oraciones son interrumpidas por esa piedra que nosotros ponemos ahí en medio. Hay una parte que dice la hermana Moy que, por ejemplo, cuando Noé el barco, ¿no? Está hablando de juzgar y de todo eso. Dios les dijo que hicieran el barco, pero nunca le permitió que juzgaran a la gente. Dios jamás permitió a Noé. Ni quién iba a entrar o quién no. Ni quién iba a entrar, ni quién no, ni que juzgara a la gente, ni juzgara a nadie. Y entonces, dice la hermana Moy que eso no era para Noé, el decir quién sí y quién no. Y nosotros, pues dice la Biblia, ¿no? Que hay que dejar el juzgar a Dios, porque el señalar o el decir estamos juzgando, y eso solamente. Y hay un versículo que siempre le repito a mi esposo que me gusta, que dice que por lo que decimos seremos condenados. Y el juzgar y estar juzgando, nos estamos condenando nosotros mismos al señalar el pecado. Y hay una parte y una línea muy delgadita que divide eso, en la que también me quiero contar un momento. El ver a mi hermano pecar y no ir con él a decirle, es a lo que voy. Hay una línea pequeña entre que veo a la hermana Vanessa pecando y voy con Max y le digo, mira, no vas a decir, no, así no. La manera correcta es ir con la hermana y decirle, hermana, está haciendo mal esto, haciendo mal otro. También es una muestra de amor al prójimo, porque no quiero que se pierda. Y eso también es pecado no hacerlo, porque la Biblia nos dice que saber lo que es bueno y no hacerlo es pecado de igual manera. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y firmeza serán rigurosamente probadas. El recuerdo de su pasado hará decaer su esperanza.
pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe, hacerles ceder a sus tentaciones y alejarlos de Dios. Más adelante nos sigue diciendo que si los santos tuvieran esa seguridad de que no van a pecar después, entonces no habrá problema, nadie temería morir ni ser torturado, porque saben lo que va a pasar. Pero es lo que muchos ignoramos, y lo muestra el libro. Si tuviera la certeza que lo van a pecar, o que han sido perdonados. Todos los pecados han cometido en su vida, cada uno de ellos. Se ha arrepentido por cada uno de ellos, ha sido bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si es así, tenga la certeza de que Dios ha perdonado sus pecados. Hay una parte que se encuentra en Isaías capítulo 26, versículo 20, que me gusta mucho. ¿Usted lo quiere buscar? Isaías capítulo 26, versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Este fue un versículo que tuve que aprender para el Bible. Y gracias a Dios lo saqué, porque es muy conocido. Este fue el que se me hizo más fácil porque ya lo conocía también a mí en el Bible. Pero regresando a lo que veníamos, ya con la firmeza y la esperanza en Cristo de que Él nos guardará de dolor a prueba, porque sí, la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios será retirado de la tierra sobre los que no sean escritos en el libro de la vida, pero nos da la esperanza de que Dios, aún en medio de la angustia, escuchará nuestras peticiones y mandará a sus ángeles. Claro, seremos puestas totalmente bajo nuestra propia suerte, por así decirlo, pero recordemos que Dios está ahí. Pero quiero llegar a esta parte, a la parte que ya no es tan bonita, por así decirlo, a la parte en la que a muchos cristianos les cuesta aceptarlo, o a la parte en la que ya no están incluidos los que toman parte en el libro de la vida. Es esta parte. ¿Cuántas veces no hemos oído que Dios no castiga? Que Dios no hace esto, que Dios no hace el otro, que Dios es puro amor. Y es cierto, Dios es amor. Y eso es 100% verdad. De hecho, la definición de Dios es lo que más puro es amor. Yo cuando escribo amor, siempre trato de escribir amor con la palabra mayúscula. Porque si escribimos a Dios con la palabra mayúscula, pues entonces también hay que escribir amor con la palabra mayúscula. Pero también es un Dios justo. Sus juicios son justos. Porque muchos dicen, es que las plagas son consecuencias de sus pecados. Sí, en parte es cierto. Es cierto que si yo como mucho y no cuido mi templo, que es el templo del Espíritu Santo, es consecuencia que me muera un ataque al corazón. Pero no es consecuencia eso que me caiga un meteorito del cielo. Eso no lo provocó la glotonería. Eso no lo provocó contestarle mal a los padres. No, eso fue un castigo de Dios, que Dios mandó desde el cielo, que su copa fue derramada. Porque negar que Dios castiga es negar el Apocalipsis. Nunca hemos leído los sellos de Dios, las copas de la ira. Nunca hemos leído nada de eso. Dios nos dice, en esa parte nos dice que te cierran en tus aposentos, cierran la puerta detrás de ti, en lo que pasa la ira de Dios, en lo que pasa la indignación. Por eso también Dios nos insta a salir de las ciudades para no tomar parte de todo lo que va a pasar en las ciudades. ¿Por qué? En el tiempo de los apóstoles, cuando Jesús les dice que cuando vean la ciudad sitiada, salgan de ahí. No lo hace porque si se mueren los apóstoles se van a perder. Lo hace para ahorrar el sufrimiento que iban a sentir. Hay un libro, no recuerdo si es el conflicto de los siglos o se llama el gran conflicto, no sé si es el mismo libro o no, pero nos narra lo que pasa cuando Jesús muere y cuando la ciudad es sitiada. Nos habla de la masacre tan grande que hicieron los romanos en el templo de Israel. Fue una masacre enorme. Dice que las ciudades estaban inundadas de sangre, de los sacerdotes, de los rabinos, de los maestros, de todos. Y fue un baño de sangre enorme que tan solo imaginármelo, digo, ¿cómo habrá olido eso? La verdad. En el año 70. En el año 70 después de Cristo. No, creo que era conflicto, ese recado. Conflicto. Los primeros capítulos.
El conflicto. Pero, bueno, fue el que yo leí, no sé si no nos relata. Pero a eso puede llegar, hermano. Al huir de la gran ciudad, al huir de la gran Babilonia, de Jerusalén, de la ciudad sitiada, de Sodoma y Gomorra, como lo quieran poner. ¿Y cómo se huye? Primeramente saliendo aquí, no conformándose a las cosas de vuestro siglo, como dice Pablo en Romanos. Cuando estamos solos, cuando a la hora de dormir, a la hora de pensar, a la hora de orar a Dios, a cuando nos despertamos, a veces, no digo que es el caso de todo, ¿verdad? Pero muchas veces nos ponemos nostálgicos o pensamos todo lo mal que he hecho, todos los pecados que he hecho. Y es válido recordar lo que hemos hecho mal para no volverlo a hacer. Pero no es válido estar ahí afligido porque sabemos que en Dios hemos hallado gracia. Porque la Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Mas cuando abundó el pecado, sobreabundó aún más la gracia para la vida eterna de cada uno de nosotros. Y el recordatorio que nos da el profeta de los siglos, que nos da la Biblia, que nos da la palabra de Dios, es que ningún pecado va a pasar por desapercibido delante de Dios. Ninguno. Que estoy haciendo esto mal, sé que estoy haciendo mal ahorita, pero no lo quiero cambiar porque todavía no es el momento, porque todavía no es hora, porque todavía no es tiempo, o porque todavía no me siento preparado, o porque qué tal si hago esto me va a salir mal todo eso. Eso está registrado en el libro en el libro de los cielos. Claro que es borrado y dice la Biblia que por amor a Dios, que por amor a sí mismo Dios se olvidará de los pecados de la gente si son perdonados, arrepentidos. Y la pregunta que les quiero hacer esta tarde, noche, es: ¿qué estamos esperando? El capítulo 40 del tiempo de angustia, el capítulo 5, me parece que arranca de esta manera. Nadie va a saber cuándo se acabó la gracia. Nadie va a saber cuándo Jesús sale del lugar santo. Aquí no hay recordatorios, no hay avisos. Nadie va a llegar: hey, María, ya me voy, arrepiéntete. No, ya no va a pasar así. Aquí ya no se acabó. Jesús salió, el que es santo siga siendo santo, el que no, haga lo que quiera. Y para que Dios diga esto, para que Jesús diga esto, ya, no hay vuelta atrás. Y también es comparado, Jesús lo compara en los evangelios con el tiempo de Noé, como decía Miguel hace un momento, que Dios no le ordena a Noé a quién echar del arca, o a quién decirle que puedes entrar o quién no. De igual manera, Dios no te va a avisar a ti cuando va a empezar a llover, o cuando va a salir del lugar santo. Eso va a ser algo que va a quedar en nuestra conciencia, y la única manera, desafortunadamente, que vamos a tener de enterarnos que ya pasó el tiempo de gracia es cuando ya está tarde. Es cuando ya ve a la hermana que peca sin arrepentirse, es cuando ya sienta que peco sin remordimiento, es cuando sienta que ya el decreto de muerte ya está, cuando los poderes de la tierra, dice el de los siglos, van a perseguir a los cristianos. Y ya, hay el que diga: si era cierto que están persiguiendo, voy a arrepentirme. ¿Cómo se llama don Ramón? Reprobado, se acabó, ya no hay más. Hasta aquí llegaste, tocaste el cable, electrocutado. No hay si no lo hubiera tocado, no hay que hubiera pasado. No hay más de eso. Y de hecho, si quieren aprender más de esto, los invito en este mismo lugar, probablemente a las mismas horas, el sábado a las 10:30, estaremos llevando a conocer jóvenes, un programa muy especial con estaciones, que estará dando un recorrido cronológicamente de la Biblia, desde la caída del hombre, el sacrificio de Jesús y la venida de Cristo. Y hay una parte que no me quiero ir sin decir esta parte. Voy a repetir ese sábado también, pero tengan paciencia. El reencuentro entre Adán y Jesús. Desde que leí esta parte del conflicto de los siglos se me ha quedado tan presente. Y creo que la mejor historia de redención que puede haber encontrado. Me acuerdo del libro de reconciliación, la mejor historia. Y lo mejor es que va a ser real. Adán, después de haber pecado, después de que todos le echan la culpa a él, por los casi 1000 años que vivió, el Conflicto de los Siglos nos dice que cuando la gente pecaba, y por ejemplo Adán le decía: oye, estás pecando. Él le contestaba: ¿y tú qué? ¿Tú pecaste primero? A mí no me eches la culpa. Era la respuesta de la gente en ese tiempo. Y yo me imagino cómo se sentía Adán.
Porque así, yo creo que así nos sentiríamos todos, y creo que hasta cierto punto así nos sentimos muchos, que a veces tenemos miedo de decir a alguien lo que está haciendo mal, porque me va a decir, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué hiciste? Así nos va a pasar, y así nos pasa a veces, y así le pasaba a Adán, por los 900 años que vivió, casi 1000, y después de sufrir todas esas culpas, después de que le echaran toda la culpa a él, después de que le echaran toda la culpa a él, cuando toque Dios la trompeta, los muertos sean resucitados y asciendan al cielo con él, al inicio de los 1000 años, cuando ellos lo reciben en esa puerta, en las puertas del cielo, nos narra un momento hermoso, que es Adán viendo cara a cara a Cristo, reencontrándose con el que lo vio, porque imagino que la primera cosa que vio Adán al ser creado fue a Cristo, formándolo, dándole el aliento de vida, y después de esos miles de años ahí dormidito, despertar y verlo nuevamente cara a cara, pero esta vez diferente. El conflicto de los cielos nos dice que Adán va a ver algo diferente en Cristo, va a ver algo que no vio al principio cuando fue creado, las marcas de la crucifixión. Y el conflicto de los cielos nos dice que yo creo que si Adán correría a Cristo, Adán se va a quedar quieto. Dice que en ese momento Adán se queda inmóvil, pensando, o sea, procesando en ese momento de todo lo que había pasado. Me imagino que se puso a pensar, no sé, eso no lo especifica si va a pasar o no, si Jesús le hace ver todo lo que pasó por ese tiempo como una línea de tiempo o no, pero lo que sabemos es que Adán va a entender lo que pasó. Dice que Adán va a sentir mucha tristeza de ver el tamaño del ser humano de la última. Ya, degradado también. Y cuando Adán ve esto, estas marcas que tiene Cristo, y cuando ve el jardín, porque nos dice que Cristo le va a presentar el jardín del Edén, el huerto que él plantó, él va a ver lo que él sembró con sus manos en ese tiempo, porque muchos siguen con la idea, y yo hace poco pensaba, entonces a ver, el huerto de Edén estará escondido por ahí. No, nos dice que Dios se lo llevó al cielo, o es lo que damos a tener el huerto del Edén. Cuando Adán vea todo lo que él sembró con sus manos, lo que él cosechó, lo que él cultivó, lo ve ahí en el cielo, cuando vea ese jardín ahí en el cielo, y vea que está crecido, porque nos dice que esas plantas van a estar crecidas, que van a crecer esas semillas aún más de las que Adán no va a dejar. Yo me imagino que si Adán dejó por aquí, van a estar hasta acá arriba. Y cuando Adán vea eso, cuando Adán vea que Cristo preservó la obra de sus manos en el cielo, cuando vea lo que Cristo hizo por su causa y lo que hizo por cada uno de nosotros, entonces como que Adán vuelve en sí. Y Adán ya ahora sí agarra la onda, yo creo, y corre al brazo de Dios. Y dice que se caiga en el pecho de Cristo, entendiendo todo lo que ha pasado. Diría que llorando, pero la Biblia nos dice que en el cielo no habrá llanto. Entonces, imagino nostálgico, pensativo, o lo que sea, agradecido, más que nada agradecido con Cristo, por la oportunidad que le ha dado. Y quiero pensar, y cuando me siento pecador, digo, bueno, pues Adán me cargó duro con esos pecados, y cómo se lo recordaban todas las personas. Yo imagino que el enemigo, todo el hincapié que le hacía a Adán para hacerlo caer, para hacerlo tropezar. Y si Adán aguantó todo eso, y si Adán, ya pecador, no en la obra perfecta, ya en el cuerpo pecaminoso, Adán aguantó todo eso con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, y así, aún así Cristo lo redimió. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros, hermanos? Una redención igual de bella que la de Adán, una salvación y una necesidad de un Salvador. Y esta historia no acaba con Adán, esta historia inicia con Adán, porque es una historia que va a ser infinita. Y es una historia que cada uno de nosotros vamos a vivir con Cristo cuando llegue el momento. Que cada uno de nosotros vamos a pasar con Él. Pero también hay una parte, los que no pasaron ese momento, los que se quedaron aquí. Por eso la ley nos dice, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Porque sabemos la consecuencia del pecado. Sabemos de la sida de Dios, de la copa de Dios, de la copa de la ira de Dios. Sabemos de los sellos de Dios. Sabemos todo lo que va a pasar. El profeta de los cielos nos narra una destrucción total, islas siendo tragadas por los mares, un terremoto que nunca hubo, que está escrito en la Biblia, una destrucción entera, algo que la tierra queda hecho un desierto total. Y
Es también la Biblia que no se contradice, porque pues algunos tienen la idea, como yo la tenía hace poco, que un desierto era pura arena. No es así. Un desierto es algo que no está habitado, ¿ya? Entonces, la Biblia queda desolada al 100%. Y la Biblia también y también el capítulo 12 nos dice una cosa, y la Biblia también, de los falsos maestros. Y antes de terminar quiero dejar eso. No sé si alguien se lo sabe de memoria, la advertencia que hace, me parece, Judas o Pedro a los falsos maestros, que si Dios no perdonó a los ángeles del cielo, sino que los arrojó a prisiones de oscuridad, si que Dios no perdonó a Sodoma y Gomorra, sino que les echó azufre, cayó fuego, no dice cada palabra así, pero es lo que narra la Biblia. Si Dios destruyó Sodoma y Gomorra, si Dios mató a los primogénitos de Egipto, si Dios hizo todo lo que hizo, es el mismo Dios. Que se tendría que levantar y pedirles perdón a todos ellos y no nos juzgar a nosotros al final de Dios. Por parte, por amor a nosotros es su justicia. ¿Ya? Porque entonces todo lo que pasamos nosotros, ¿de qué sirvió? Si los deja entrar al cielo ellos también, pues todo lo que sufrí, ¿para qué? De todo lo que me abstení, ¿para qué? Y de eso de los falsos maestros y de los malos maestros. Cada uno de nosotros hemos sido encargados por un propósito: llevar las nuevas buenas al mundo, diferentes dones, diferentes maneras, diferentes estilos, pero todos bajo la misma misión, que es llevar la vida eterna y retener lo que tenemos, porque Él nos dice que a cada quien retenga lo que tiene para que no pierda su corona. Porque también hay esta cosa, muchos creen que una vez salvado, siempre salvado, que la salvación no se pierde, y eso es mentira. No porque te hayas bautizado te asegura tu salvación. El haberte bautizado te da el privilegio, te da la oportunidad de ser salvo, de aceptar el sacrificio de Cristo, mas no te garantiza tu salvación, ni te garantiza que vas a estar en el cielo, ni te garantiza que vas a estar escrito en el libro de la vida. Y cada momento que dejamos pasar, cada enseñanza que le decimos por miedo al hermano o a la hermana, no, Dios no castiga, eso no es cierto. O cada vez que le decimos, o cada vez al revés, que no abrimos nuestra boca, que vemos a alguien que lo necesita escuchar, a personas que necesitan oír la palabra de Dios, y nosotros lo decimos, eso te hace un mal maestro y eso te hace un falso maestro. Entonces hay que tener cuidado todo lo que decimos, todo lo que predicamos, recordando que los juicios de Dios sí existen, sí son juicios, son justos, pero son juicios. Si por amor a su nombre Dios no recordará nuestros pecados, por amor a nosotros Dios le recordará los suyos a los impíos. Entonces, con última cosa decía para callarme, Dios nos ama mucho, Dios nos da el privilegio de ser salvos. Dios ha dado a su Hijo unigénito, no es cual llamar ahorita, para todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nos promete estar con nosotros, aún en el peor momento de angustia, aún en el momento en donde aún en el momento donde Cristo no está intercediendo por nosotros en el santuario. Y el conjunto de los cielos nos insta, ahora que podemos, ahora que tenemos un abogado intercediendo por nosotros, tratar de vivir en perfección y en justicia. No porque hayamos nacido perfectos, no porque no tengamos pecado, sino porque aceptamos el sacrificio de Dios. Anda pues y ve delante de mí y sé perfecto, y sé santo, porque yo soy santo. Amén. Pero esto lo digo. Sí, ahora, ¿no? Ahí. Sí, ahora. ¿No? Sí. Bueno, vamos a hacer una oración para terminar. Puestos de pie. Señor buen Dios, te damos gracias, Padre amado, por el privilegio que nos das de estar nuevamente aquí reunidos en tu casa de oración, Padre amado. Te pedimos, Cristo Jesús, que tu Santo Espíritu mueva en cada uno de nosotros, Padre. Que tu Santo Espíritu sea derramado sobre nosotros, Padre. Te pedimos por cada familia que representada, por cada miembro de la iglesia, Padre, que nos pueda venir. Te pido, Señor, que nos des en nuestros corazones, en nuestras mentes, Padre, el querer como el hacer, Padre. Señor, que tu voluntad prevalezca siempre en nuestras vidas, Padre amado. Que nos prepares para la hora que ha de venir, que nos guardes en ese momento de angustia, Padre, como tú has prometido en tu santa palabra, Padre. Nos aferramos a tus promesas, Padre, nos aferramos a la promesa de que todo lo que pidamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, por amor a Él, se nos será cumplido, Padre amado. Te pedimos perdón nuestros pecados, teniendo la fe y la certeza de que hemos sido perdonados, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Te pido que nos las sigas teniendo, que sigas teniendo esta misericordia por cada uno de nosotros, hoy y siempre, Padre amado. Acompáñanos, Cristo Jesús, que guíen en lo correcto ante tus ojos,
ya nunca desfallecer en las pruebas, Padre, sino que sirvan como ese horno, Padre, para purificar el oro, Padre. Ven pronto, Cristo bendito. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.